Cuando hoy los jóvenes se enfrentan a tal carga de obstáculos y de desafíos, ¿no? De que no hay mercado laboral, de que no hay acceso suficiente a la educación pública. Me parece que también aquí el tema es, pues sí, entender que hay obstáculos que enfrentar para conseguir un estado de contento, pero qué hacer con esta realidad, ¿no? Tan dramática que enfrentan hoy los jóvenes particularmente, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo primero es no verla tan dramática. Es decir, todo lo que dices es cierto, pero pues imagínate, en el siglo XVIII pues estaba el espectro de la peste bubónica, estaba el espectro de la lepra. No había vacunas. No había vacunas, es decir, si hubiera aparecido el COVID, si hubieran vendido sopa de murciélago en un mercado chino en el siglo XVIII, pues ya nos hubiéramos muerto todos o casi todos. Yo creo que la vida es un concurso contra la adversidad. Estamos llamados a enfrentar la adversidad y a tratar de derrotar la adversidad y de preservar la vida en contextos muy disímbolos. Hola, ¿qué tal? Soy Raúl RR, bienvenidos a este espacio nuevamente. Hoy nos encontramos con un gran escritor y promotor cultural conocido de todos nosotros y que se llama Nicolás Alvarado. Muchas gracias, Nicolás. Al contrario, Raúl, muchas gracias a ti por la invitación. Bienvenido a este espacio de la Agenda 2030, particularmente la Meta 3, y el contexto de esta plática hoy, Nicolás, pues es lo que platicábamos hace un momento fuera de cámaras, que es el tema de la grave descomposición emocional en la humanidad, literalmente en el mundo post-COVID, en donde se ha registrado más de 1 millón de suicidios en el mundo con altos índices de violencia intrafamiliar, el fin de las expectativas de mucha gente, crisis familiar, etcétera. Y hoy, agradeciendo mucho este espacio contigo, quisiéramos compartir con el público una reflexión desde el lado de vista pues literario, cultural, de cómo desde los libros se analiza el tema de la felicidad, del bienestar, de la búsqueda de plenitud, ¿no? Que en muchos de los ejercicios literarios a lo largo de la historia ha sido el leitmotiv, ¿no? De muchos escritores. Y te preguntaría de manera inicial esto que decía León Tolstoy al inicio de Ana Karenina, que las familias felices son todas iguales, pero las infelices son diferentes, cada uno en lo particular. Y preguntarte si coincides con esta visión, ¿no? De que la felicidad pues es algo asequible o no, si es algo que podamos adquirir fácilmente todos al mismo tiempo, o cómo lo masticamos el tema, ¿no? Depende de lo que entiendas por felicidad. Yo creo que las familias felices son iguales, entre otras cosas porque son ilusorias, porque no existen. Es decir, pues, ¿qué es la felicidad? Yo creo que es lo primero que habría que definir. Si la felicidad este estado casi, digamos, de homeostasis, este estado de plenitud absoluta en la que no se desea nada, en la que no te falta nada, en donde todo está resuelto, pues solo hay una manera de alcanzar ese estado, se llama la muerte. Es decir, no, pues, por supuesto. O el nirvana, que es el desapego total. Bueno, pues yo no sé después de la muerte que haya, seguramente el nirvana o la nada me da un poco igual, para ser franco, pero este estado en el que uno deja de desear, este estado en el que uno ya no aspira a nada porque lo tiene todo resuelto, pues es lo contrario a la vida. Es decir, la pulsión de vida, el eros, Sigmund Freud lo trabajó muy bien y todos los psicoanalistas que lo siguieron, pues es justamente el deseo, es decir, la falta. Lo que nos mueve es la falta. Yo quiero tener una pareja, yo quiero ganar más dinero, yo quiero ser más sabio, yo quiero tener unos hijos, yo quiero comprarme un coche, yo quiero llevarme mejor con mi mujer, yo quiero un perro, yo quiero viajar a París, yo quiero alcanzar el nirvana. Bueno, pues todos esos deseos que articulamos los seres humanos todo el tiempo parten de una insatisfacción. Es decir, si yo quiero un perro o alcanzar el nirvana o tener novia, pues es porque no tengo perro o no he alcanzado el nirvana o no tengo novia. Es decir, es algo que me falta. Y esa falta es la que me mantiene vivo. Y esa falta es la que me hace levantarme todas las mañanas. Y esa falta es la que me hace luchar por alcanzar eso. Y eso es exactamente estar vivo. Y a mí esa me parece una experiencia no feliz. Yo no sé si eso sea feliz, que te falte algo, pero sí me parece una experiencia
constructiva, estimulante, digna de ser vivida, que le da sentido a la vida o permite articular un sentido de la vida a partir del sinsentido mismo de la existencia y de saber que te vas a morir. Y para mí eso, pues digamos, se parece mucho a un estado deseable. Este estado en donde algo te falta y tú estás trabajando por conseguir ese algo que te falta. Eso se llama estar vivo. Entonces, a mí eso me parece mucho más atractivo que una idea de plenitud. Felicidad. Te escucho y me remite al anarquismo, ¿no? Este mundo ideal, ¿no? En donde la anarquía pretende que la naturaleza humana pues no requiera de autoridades, cuando pues sabemos que la condición humana pues implica muchos controles en la convivencia, ¿no? Y hago esta analogía porque, bueno, hablas tú de que la felicidad de alguna manera no es consubstancial a la realidad del ser humano, ¿no? Es decir, al buscar plenitud estamos un poco ignorando que el ser humano se mueve a base de carencias, ¿no? Bueno, a ver, yo no podría estar más lejos de la anarquía, ¿eh? No hay ideario político que sea más ajeno a mí. Al revés, yo creo que para eso existe una sociedad y para eso existe el Estado y para eso existen leyes, para que nuestra búsqueda de aquello que nos falta, pues no atentemos contra los derechos del otro, no atentemos contra la situación del otro y podamos hacerlo en el marco más civilizado y en el marco más armonioso posible. Al revés, yo creo que el Estado-Nación como construcción, creo que las leyes como constructo lo que permiten es, pues digamos, que no haya demasiado conflicto en la búsqueda que cada uno tiene de los satisfactores que desea. Y luego, bueno, pues a ver, a partir de eso, yo creo que hay una tendencia toda de la cultura a negar la falta, a negar el deseo, a transmitir, digamos, esta idea de que uno puede ser feliz, puede estar muy bien, puede tener resueltos sus problemas. Yo creo que eso pues tiene algo de analgesia en el camino, es decir, pensamiento mágico, ¿no? Creo que esta idea de que podemos ser felices y que no nos falte nada, pues es una idea que funciona, digamos, como una suerte de analgésico, que funciona como, pues digamos, un filtro contra la angustia, pero creo que hace mucho daño porque es imposible de acceder a ella. Es decir, pues, ¿quién es feliz, plenamente feliz? ¿Quién tiene todos los satisfactores que quiere? Pues nadie. Y qué bueno, porque el día que tengamos todos los satisfactores vamos a estar muertos. Es decir, no tendremos por qué luchar, no tendremos por qué levantarnos. Sería una vida muy aburrida, ¿no? Sería una vida tremendamente aburrida. Bueno, hay otro escritor que a mí me gusta mucho, un ensayista suizo, Denis de Rougemont, que tiene un gran libro sobre el amor, que se llama El nuevo desorden amoroso, en donde postula una idea que creo que es fascinante, que es el amor feliz no tiene historia. Pues imagínate si tú vas a escribir una novela o vas a filmar una película sobre un amor feliz. Pues, ¿qué cuentas? Pues cuentas que se despiertan en la mañana, ya hacen el amor espectacular y luego se preparan un café divino y tienen unos hijos preciosos y los mandan a la escuela. Pues esa película o esa novela te aburriría muy pronto. Es decir, la esencia misma de la narrativa es el conflicto, y las historias de amor que nos conmueven son las historias de amores que están enfrentados a la adversidad. Digo, desde Tristán e Isolda hasta Romeo y Julieta, hasta la rom-com más reciente que puedas ver en el cine con J-Lo, pues todas las historias de amor son historias de relaciones que están enfrentadas a la adversidad. Entonces, al revés, yo creo que en la adversidad es que florecemos y creo que lo que permite vivir una vida lo más plena posible es tener la mayor y la mejor cantidad de herramientas posibles para lidiar con la adversidad. Ahora, bueno, sí, nada más un poco aclarando, me refería yo a que son utopías la búsqueda de felicidad absoluta y la anarquía. Esa era mi intención, mi analogía. Pero el exceso también de obstáculos me parece que es parte del problema que hoy enfrentamos, ¿no? Porque pues sí, el sueño de un amor imposible o que la consecución de un amor con ciertas trabas o obstáculos es, digamos, entendible, pero cuando hoy los jóvenes se enfrentan a tal carga de obstáculos y de desafíos, ¿no? De que no hay mercado laboral, de que no hay acceso suficiente a la educación pública, que las nuevas tecnologías los desafían profesional y académicamente,
que el cambio climático les pronostica una vejez terrible, etcétera. Me parece que también aquí el tema es, pues sí, entender que hay obstáculos que enfrentar para conseguir un estado de contento, pero qué hacer con esta realidad, ¿no?, tan dramática que enfrentan hoy los jóvenes particularmente. Bueno, pues yo creo que lo primero es no verla tan dramática. Es decir, todo lo que dices es cierto, pero pues imagínate, en el siglo XVIII pues estaba el espectro de la peste bubónica, estaba el espectro de la lepra. No había vacunas. No había vacunas, es decir, si hubiera aparecido el COVID, si hubieran vendido sopa de murciélago en un mercado chino en el siglo XVIII, pues ya nos hubiéramos muerto todos o casi todos. El acceso a la educación pues, era aún más limitado de lo que es ahora. Es decir, yo creo que la vida es un concurso contra la adversidad, es decir, cada tiempo tiene sus formas de la adversidad y los seres humanos, y no solo los seres humanos, los perros, los gatos, los seres vivos, mamuts, las amibas, estamos llamados a enfrentar la adversidad y a tratar de derrotar la adversidad y de preservar la vida en contextos muy disímbolos. ¿Son tiempos difíciles? Claro que son tiempos difíciles, pero la Segunda Guerra Mundial también eran tiempos muy difíciles y las cruzadas también eran tiempos muy difíciles y el Imperio Romano también eran tiempos muy difíciles y la Edad de Piedra también eran tiempos Solo muy difíciles. Solo que hay una gran diferencia. El cambio climático sí desafía nuestra existencia como especie y aquello, bueno, salvo la guerra nuclear, ¿no?, que también lo hizo, pero en otros contextos no era así. La peste también desafiaba nuestra existencia como especie. No estoy minimizando el cambio climático. Creo que es un problema gravísimo. Creo que hoy leía yo en la mañana una serie de estudios que presenta la Organización para las Naciones Unidas, en donde incluso si se cumplieran las metas ambientales para el año 2030, no lograríamos reducir las emisiones de CO2 por debajo del 1.5% de los 1.5 grados necesarios para que no haya, digamos, un cataclismo climático. Es gravísima el pronóstico y la declaración de Naciones Unidas de hoy, pero no minimizándolo, es terrible. La humanidad siempre ha estado enfrentada a cosas terribles, pues lo dijiste tú, la bomba atómica pues era una cosa terrible que nos podía erradicar y la peste era una cosa terrible que mató a millones de personas. Entonces, a partir de eso, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es lo mejor que podamos, es decir, si somos ciudadanos, pues podemos tener un consumo ambiental más responsable, es decir, podemos usar menos el automóvil, comer menos carne, contaminar menos. Si somos un empresario, pues podemos tratar de generar riqueza a partir de industrias más limpias. Si somos políticos, pues podemos hacer políticas públicas que privilegien las energías limpias. Es decir, el mejor combate contra las amenazas, contra la muerte, contra lo ominoso, contra los peligros, es estar vivos, es tratar de ser agentes de cambio. Y lo somos cada vez que tomamos una decisión en nuestra vida. A veces nuestras decisiones inciden sobre millones de personas, si somos el presidente de un país, si somos un empresario muy poderoso. A veces inciden nomás sobre nuestro entorno inmediato, pero estamos alterando nuestro entorno todo el tiempo y eso es lo que puede permitir que tengamos una situación de vida menos adversa. George Orwell, platicábamos hace rato, decía que tienes que optar entre la felicidad y la libertad. ¿Tú qué ingredientes le encuentras al tema de la felicidad? Es decir, ¿de qué se compone la felicidad? Y si es cierto esto que hay que hacer renuncias a otras aspiraciones para lograr, ¿no?, la llamada felicidad. Pues es que nunca he aspirado a la felicidad, entonces me costaría mucho. La libertad me parece algo por lo que lucho todos los días, es decir, el derecho a pensar lo que pienso, a sentir lo que siento, a trabajar en lo que trabajo, a vivir con quien vivo, me parece muy importante y lo reivindico en mi vida personal, lo reivindico en mi actuación como ciudadano, cuando he tenido oportunidad de participar en espacios políticos, lo reivindico ahí, lo reivindico en lo que escribo. Pues la felicidad no es algo que me planteé, sino acaso como un ideal. Es decir, a mí me gustaría
colaborar en la construcción de ciudadanía, me gustaría hacer cosas que hagan que la mayor cantidad de personas posibles sean lo más responsables posibles frente a sí mismas, frente a los demás y frente al Estado. A mí me gustaría procurar belleza, a mí me gustaría cuidar de los que quiero y hago mi mejor esfuerzo por ello. Creo que vamos a llegar a un momento en el que yo logre que en el mundo entero vivan sociedades de ciudadanos y que mi mujer y mi mamá tengan una sonrisa de oreja a oreja las 24, pues no. Es decir, esa idea de felicidad es un ideal al que yo busco tender, en el que hago mi mejor esfuerzo, en el que fracaso con enorme frecuencia y trato de enmendar mis equivocaciones. O sea, es como la felicidad sería, digamos, una consecuencia, no es algo que se busca, sino que es la consecuencia de actos cotidianos. Pues yo creo que es un ideal, es decir, hay un poema que a mí me gusta mucho de un poeta turco que era Constantino Cavafis, que se llama El viaje a Ítaca y que es súper conocido, que habla de cómo lo importante no es el destino, sino el viaje. La felicidad es un destino al que nunca vamos a llegar y está bien, lo que está padre es el viaje, lo que está padre es qué hacemos para tratar de llegar a la felicidad. ¿Vamos a llegar? No. Nos vamos a morir antes, pero nos la vamos a pasar bomba en lo que intentamos llegar. Como decía José Alfredo Jiménez, saber llegar, ¿no? Oye, Nicolás, para terminar, ¿qué libros nos recomiendas, históricos o contemporáneos, sobre estos temas de la búsqueda del bienestar, del contento, de la solitud, del amor propio? Por cierto, paréntesis, tú en tu vida cotidiana, ¿cómo fomentas el amor propio, la autoestima? ¿Qué entiendes de esto? ¿Cómo lo masticas tú en tu vida diaria este tema? A ver, yo creo que en momentos difíciles de mi vida, lo que ha sido muy útil para mí es sentirme necesario. Es de pronto decir, pues aquí en la cama al lado mío hay una señora que me necesita y cuya vida puedo mejorar de esta y de esta manera. Y en esta otra casa vive una señora que me dio la vida y que yo tengo una deuda contraída con ella. Entonces pues tengo que esforzarme por hacérsela mejor y en alguna época decir, pues tengo un perro y tengo un gato que dependen de mí y tengo un equipo de trabajo que, pues, cuya fuente de ingreso depende en gran medida de mi trabajo. Y a partir de ese sentido de ser necesario, creo que, digamos, es un motor de acción y eso nos da una razón para estar vivos. Si hay otros que me necesitan, entonces yo valgo la pena. Yo puedo incidir sobre sus vidas, yo puedo mejorar sus vidas, puedo ser útil y eso, digamos, me saca de cualquier abismo emocional en el que pueda yo estar. Yo no creo que los libros sirvan para encontrar la felicidad ni para... Es decir, yo creo que los libros que prometen la llave de la felicidad, pues no son buenos libros. Pensamiento mágico, pues no. Yo creo que los libros sirven para plantearse preguntas. Creo que es más para eso que sirven los libros. Creo que un buen libro es un libro que nos interpela. Es un libro que nos hace pensar sobre quiénes somos, sobre qué es el mundo que nos rodea, sobre cuál es nuestra relación con los demás. En ese sentido, difícil me sería recomendar un libro, digamos así, como receta de cocina, Urbi et Orbi, que dijera... No, pero me refería yo más bien como para reflejar justo lo que dices, como desafiante, como la reflexión de que la felicidad no es algo asequible como se vende normalmente, o sea, o crítica de la felicidad, no sé, libros en tu amplia biblioteca, seguramente habrá algunos títulos que nos puedas recomendar. Sí, la felicidad es un tema que he frecuentado poco, pero yo creo que El nuevo desorden amoroso que recomendaba yo ya, de Denis de Rougemont, que está editado por Anagrama, es un libro que puede ser estimulante en ese sentido. Hay un libro que ayuda mucho a entender las sociedades contemporáneas, cuál es el contexto en el que nos movemos a partir de un cambio de paradigma muy importante que fue la revolución digital, que hizo que todo funcionara de otra manera, que es The Game, de Alessandro Barico, aunque está en español, está traducido en español, se llama también The Game, cuando lo lean entenderán por qué. Está también editado por Anagrama. Es un buen libro para entender el mundo en el que vivimos. Yo creo que esos dos libros han sido para mí al menos buenos objetos de interpelación. Pues nos dejas muy buena tarea, Nicolás. Muchas gracias por tu tiempo, te lo apreciamos mucho, en verdad. Al contrario, Raúl, gracias a ti. Recuerden que el mundo se cambia desde adentro. Gracias por acompañarnos.